tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Ciudad Nueva. Se llama Ciudad Nueva, creo que esto ni siquiera lo había explicado, porque creo que todos tenemos una esperanza de ver a Cristo tal como es y de algún día vivir en una ciudad nueva que Él ha hecho para nosotros. Acabamos de terminar la carta a los Filipenses y decidí empezar una serie respecto a morir a nosotros mismos, porque alguien me dijo que hablo mucho de eso, pero no explico qué es. Entonces mi intención es explicarlo. En el episodio anterior hablamos un poco acerca de cómo Cristo tiene que venir a ser el intermediario entre nosotros y todas nuestras relaciones, no solo entre nosotros y Dios. Y en este episodio me gustaría irnos introduciendo un poco más a lo de morir a nosotros mismos, hablando de por qué es importante esto o cuál es la relevancia de esta doctrina bíblica de morir a nosotros mismos, ¿sí? Y me gustaría que leyéramos Lucas 9. Platicaba con mi esposo y le decía que todavía digo que me acompañen a las citas. Te recomiendo que si escuchas este podcast lo hagas con tu Biblia en la mano, ya sea tu Biblia o tu celular, para que verifiques que estoy leyendo de la Biblia y que lo que estoy leyendo lo estoy leyendo bien. Entonces vamos a Lucas 9:57 y dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, en este pasaje vamos a ver, o más bien vimos a 3 hombres que se presentan ante el llamado de Cristo. 2 de ellos, si te diste cuenta, toman la iniciativa. Ellos dicen: yo te voy a seguir. Y a uno es llamado por Cristo mismo. Pero los 3 son reprobados porque no entienden de qué trata el llamado. Entonces, el primero de estos 3 se presenta él mismo ante Cristo y dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Ese es su ofrecimiento. No, yo te voy a seguir donde tú estés, lo que tú quieras, yo voy a hacer, yo mero, ¿no? Y Cristo le contesta haciendo referencia a que él no tiene dónde recostar su cabeza. Sí, seguir a Cristo significaba, y significa todavía hasta hoy, no poseer nada. Y entonces esta respuesta de Jesús nos muestra la primera postura errónea que podemos tener tú y yo ante el llamado de Cristo. Y es no considerar el costo del llamado. En Lucas 14, versículo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Me brinco hasta el 33. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A lo largo de todos los evangelios y de hecho de toda la Biblia, el llamado de Cristo es muy claro en cuanto a lo que significa. No es una vida de miel sobre hojuelas o donde Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. Más bien, el ofrecimiento es: deja todo lo que posees, ámame sobre todas las cosas, muere a ti mismo, sígueme. Y este primer hombre desiste de su propio ofrecimiento. Él vino muy osado y yo te voy a seguir. Pero cuando es confrontado con Cristo, confrontado por Cristo respecto al costo del discipulado, entonces desiste de su emoción. Y creo que la pregunta para ti y para mí sería: ¿hemos considerado el costo de seguir a Cristo? Y si ya nos consideramos seguidores, porque creo que si estás escuchando este podcast seguramente te consideras un cristiano, ¿qué te ha costado seguir a Cristo? ¿A qué has renunciado para seguirlo? Porque si no hemos renunciado a nada, muy probablemente no lo estamos siguiendo.
Después, en este mismo pasaje vemos a un segundo hombre. Y a diferencia del primero, este segundo hombre es llamado por Cristo. Cristo se presenta a su puerta y le invita a seguirlo. Pero este pide enterrar a su padre primero. En esa época, el entierro a los padres era una obligación social, religiosa y familiar. Era algo que tenían que hacer. Aparte de que era algo honroso. Y a simple vista, pues parece una petición lógica, incluso cristiana, si quisiéramos ponerle ese adjetivo, ¿no? Pero la respuesta de Cristo es totalmente tajante y dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es una respuesta bastante seca. Pero no significa que Cristo fuera insensible o fuera malo. En realidad lo que Cristo está diciendo es: nada puede estar por encima de mí. Nada puede tener un lugar más importante o de mayor prioridad que mi llamado. Familia, posesiones, obligaciones morales, todo pasa a segundo término cuando aceptamos el llamado de Dios. Y entonces nos convertimos en sus discípulos. En Lucas 14:26, y esto lo estudiamos en el episodio anterior, dice: si alguno viene a mí y no aborrece, que quiere decir amar menos, y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, esta es una respuesta llana de Jesús en decir: está bien, eso que quieres hacer no es malo, pero no es más importante que yo, y por lo tanto no le puedes dar una mayor prioridad. Y aquí la pregunta para ti y para mí es: ¿a qué le estamos dando mayor prioridad en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? ¿En base a qué tomamos decisiones? Cuando se presenta una situación frente a nosotros, ¿qué es lo primero que consideramos? ¿Mis sentimientos, mis emociones, el qué dirán, qué van a pensar? ¿O a Cristo y su gloria? En este mismo pasaje de Lucas vemos a un tercer hombre, que también se acerca a Cristo y le hace un ofrecimiento, le está dando, le está exponiendo una ganga, ¿no? Le dice el tercer hombre: te seguiré, Señor. O sea, yo te voy a seguir, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré, pero. Entonces, este tercer hombre intenta imponer sus propias condiciones al llamado de Cristo. O sea, sí, yo te voy a seguir, pero. Y esto a lo mejor a ti te suena como: pues nadie hace eso, pero sí lo hacemos. Muchas veces voy a obedecerte, pero solo en lo que me guste. O sea, sí, la Biblia dice eso, pero no quiere decir eso. O sea, es que es algo espiritual y no se tiene que... No, hay cosas en la Biblia que sí tienen un otro trasfondo, que sí son sombras de algo más, pero no podemos querer espiritualizar, entre comillas, cualquier cosa que no nos guste para entonces no hacerlo. Sí. También sucede: voy a creer en tu palabra, pero solo mientras concuerde con lo que yo pienso. O sea, si hay algún pasaje que ya no esté acorde a como yo concibo que tú eres, pues no, ya no. Voy a confiar en ti, pero al mismo tiempo te voy a echar la mano. O sea, yo también voy a hacer algo. Luego dicen: ayúdate que yo te ayudaré, que eso es totalmente antibíblico. Sí. Voy a ir a la iglesia, pero no voy a dejar de tal cosa, o no voy a cambiar tal cosa, y podemos seguir diciendo más y más ejemplos de cómo tú y yo muchas veces queremos imponer nuestras propias condiciones al llamado de Cristo. La pregunta aquí es: ¿estás siguiendo el llamado de Cristo de manera completa? ¿Defines lo bueno y lo malo conforme a la Biblia y solo conforme a la Biblia? ¿O ya le has metido algunas otras cosillas y ahí has leído y sabes 2, 3 cosillas y ya las mezclas un poquito? Porque realmente tú y yo deberíamos de vivir conforme a la palabra solamente. Hay solo una manera correcta de responder al llamado de Cristo. Y te quiero leer esto en 3 evangelios diferentes. El primero está en Lucas 9, versículo 23. Dice: dirigiéndose a todos declaró: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces checa eso. Si quiere ser mi discípulo, se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día, me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Y luego esto está en Mateo 10. Dice: y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará.
Y esto está en Marcos 8. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Entonces, en estos pasajes, la frase de ser mi discípulo y me siga, porque empieza con si alguien quiere ser mi discípulo, condiciones, me siga. Esas dos frases en realidad son la misma y es si alguno quiere seguirme. En realidad este versículo dice, si alguno quiere seguirme, haga esto y sígame. Es como redundante, pero lo que está haciendo es darle énfasis a las dos condiciones que tiene en medio. Y las dos condiciones son negarse a sí mismo, tomar su cruz, y entonces podemos seguirlo. Negarnos a nosotros mismos es morir a lo que deseamos, morir a lo que eso es lo que vamos a empezar a especificar en los capítulos siguientes. Eso es negarnos a nosotros mismos. Y luego debemos de tomar nuestra cruz, que eso significa que vamos a estar dispuestos a recibir todo el sufrimiento, toda la vergüenza, todo el oprobio, todo el dolor que seguir a Cristo conlleve. Y entonces vamos a poder ser llamados sus discípulos. Esta es la única manera correcta de recibir el llamado de Cristo para nuestras vidas. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.